Buenos días, mi nombre es Juan Francisco de León y el día de hoy veremos lo referente a ecotecnias de saneamiento para implementar en viviendas o pequeñas comunidades. Empezaremos hablando de lo que es un baño compostero. Y para eso me gustaría reproducirles este pequeño video, espero sea de su interés. It might look like a standard toilet, but it works totally differently. It doesn't flush. Molly Coy decided to install the waterless loo when building her Coarrup home 2 years ago. I thought, composting loo, it's going to be ugly, it's going to, you think of things like deep drop loos in the bush, but once they actually started looking at them and saw one and yeah, no problem at all. In fact, I love the look of it. According to the Water Corporation, the average person flushes 10,000 litres of water down the toilet every year. Margaret River environmental engineer Anthony Smith says more people are now turning to a greener option. It seems like such a crazy thing to do, flushing drinkable water down the toilet, which has to be treated, whereas a composting toilet is saving that water, it's saving the treatment of that water, and you're ending up with a valuable resource in the compost. Toilet waste breaks down, dries and shrinks considerably. Within 6 months it's composted manure, fit to fertilise the garden. You would think these toilets would smell horrible, but they don't. The excess liquid is drained out. There's a small extraction fan inside the unit, and the wood shavings that are added after each use encourage the breakdown process, preventing any would-be smells. The WA Health Department has approved more than 30 different models of composting toilets for household use, as long as the property is over 1,000 square metres and unable to connect to a sewer. Mr Smith hopes educating people about these toilets will encourage them to rethink flushing away precious water. Roxanne Taylor, ABC News, Margaret River. If you need to pull it out, basically lift the bucket out and take that outside to compost, finish composting. Como vemos, es completamente viable hacer manejo de las excretas sin necesidad de agua. Y de hecho la zona de los Altos en Chiapas es bastante buena para optar por este tipo de saneamiento, puesto que no tenemos una alta humedad. La temperatura ambiental también es bastante adecuada para incentivar el compostaje de los residuos. Sin embargo, en cuanto a tipos de sanitarios secos, se llaman secos porque no usan agua para su arrastre, tenemos siempre dos vertientes, una que es de deshidratación con desviación de orina y la otra que es, como vieron en el video, una que es prácticamente de compostaje. Entonces, me gustaría en la siguiente presentación y a lo largo de este video abordar un poco acerca de cuáles son estas diferencias y sus distintas ventajas. Entonces, desde el punto de vista, otra vez, de la visión de sistemas, vamos a tener que los productos que entran a este tipo de baños es el material seco de limpieza, las heces, la orina y el agua gris. Tenemos que eso irá hacia una disposición final en superficie, el material seco, mientras que las heces y la orina serán introducidas a un sanitario especial, una taza especial, que puede ser de fibra de vidrio, de concreto o de porcelana, que te permitirá separar la orina de lo que son las excretas. Eso te producirá heces, que irán a una cámara de deshidratación y a su vez después de la cámara de deshidratación saldrán heces secas. Eso deberá ser vaciado a través de fuerza humana, levantando y llevando el contenedor hacia un sitio de posterior compostaje, posterior tratamiento secundario, y finalmente, después del tratamiento secundario, la aplicación será a disposición final o en superficie.
como mejorador de suelo, o bien para plantas no de raíces sino más frutales y grandes. La orina deberá ser separada y almacenada en un tanque donde se dejará reposar una cierta cantidad de tiempo para que se fijen los nutrientes que vienen usualmente volátiles en la orina y también para que se inactiven algunos microorganismos o virus que pueden contener. Y después se deberá vaciar y llevar o se podrá aplicar como fertilizante. Es básicamente urea, o sea, la urea que luego las agarpas nos da en cristales sin olor es básicamente pues orina ya deshidratada. Sin embargo, siempre está también la opción de hacer irrigación directa o meterla a un pozo de absorción. En el caso de la zona de los Altos y la península yo no lo recomiendo porque otra vez el suelo no ayuda a este tipo de sistemas de infiltración y por el contrario podemos incentivar la contaminación de nuestras fuentes de agua. El agua gris, porque todo sanitario tiene asociado un lavado de manos, si no, no es un sanitario adecuado. El agua gris que se genere, pues simplemente se hará un tratamiento de aguas grises, que puede ser por filtros u otros modelos de tratamiento de aguas grises, lo veremos en su momento, y eso pues nos producirá un efluente que ese sí se puede infiltrar o bien se puede usar para irrigación de cultivo. Si tenemos alcantarillado, pues esos dos flujos, agua gris y agua pluvial, se pueden conectar a la alcantarilla. ¿Sí? Entonces, lo que veremos en esta presentación de baños secos es la parte de recolección y tratamiento en sitio. O sea, la parte de las tecnologías S7, que son las cámaras de deshidratación, y el almacenaje de la orina para su reposo. Entonces, de este tipo de sanitarios, deshidratadores con desviación de orina, tenemos sanitarios de una cámara y de dos cámaras. El sanitario de una cámara, como su nombre lo indica, pues solo contiene una cámara, como lo vieron en el video, tiene un contenedor debajo del asiento desviador, que es esta parte que está aquí, que es donde uno se sienta, hace sus necesidades. Abajo hay un contenedor y se drena la orina hacia el bidón de descarga. Usualmente está conectado también a un mingitorio para que los hombres podamos hacer uso de la parte de orinar cuando no vayamos a defecar. Esa es otra opción que se puede ver. Tenemos la versión de dos cámaras, que es más común, es un modelo que se ha instalado por muchas décadas por varias asociaciones civiles y también el gobierno los ha instalado. En esta modalidad, las cámaras funcionan como los lugares donde se da el tratamiento posterior. Justo eso que se mencionaba en el video de esos 2 meses, bueno, pues tiene que ver con 2 meses, perdón. De los 6 meses a 1 año, dependiendo de la temperatura, pues eso, tú calculas el volumen de las cámaras y entonces cuando llenas una, la tapas y en lo que está en reposo se llena la otra. Y por eso se llama 2 cámaras. Realmente lo que está rotando dentro del sanitario, dentro del módulo del sanitario, es la taza desviadora. Así se ve, digamos, con un render, visión en 3D de cómo sería la construcción, ¿no? Importante recomendar que los elementos que todo baño seco, deshidratador o compostaje o de compost debe tener son compuertas y contenedores para hacer acceso a los propios contenedores, ventilación, trampa de moscas, conexiones y drenaje de la orina, zona de acopio de orina, cabinas y techos, así como una estación o lugar para lavado de manos. ¿Qué hacemos con la orina? O sea, la copiamos y cómo es el tratamiento. Bueno, pues según los lineamientos de la OMS, ¿no?, los sistemas pequeños como casas de habitación, el enfoque en las recomendaciones que con el uso de métodos y barreras, debido a la dificultad de dar seguimiento a sistemas pequeños, de aplicar sistemas sofisticados de tratamiento. Mientras que en sistemas mayores como escuelas o sistemas comunitarios, sí debemos de contabilizar el volumen de almacenaje y la cantidad de tiempo de reposo para que los huevos de nematodos como Ascaris y otros como E. coli queden inactivos y se pueda usar posteriormente
esa orina. Desde la perspectiva de los patógenos, básicamente la orina es o debería ser un producto estéril, pero algunos organismos como el Schistosomum se consideran poca importancia, pero sin embargo es bueno tenerlas en cuenta, sobre todo en lugares públicos, y así contabilizar que se puedan inactivar antes de usarlas como fertilizante. Entonces, debido al almacenamiento como método de tratamiento, se produce un cambio en el pH, en la salinidad, digamos, de la orina, y pasa de ser algo netamente ácido cuando sale de nuestro cuerpo a algo que es alcalino. Entonces el pH, que es como nosotros vemos la acidez o la alcalinidad de una sustancia, pasa de 5.5 a 9. Y junto con la concentración de amonio, pues favorece la higienización. Es decir, altos contenidos de sales, digamos, en algo mata a los microorganismos. ¿Cuánto es el tiempo? Según lo que recomienda la OMS, que debemos dejar reposar la orina, y por ende ese es el volumen que nosotros debemos usar para calcular los contenedores de orina, ya sea en casas de habitación, escuelas o lugares públicos. Bueno, dependerá de la temperatura promedio anual que se presente en el lugar que nosotros construyamos, ¿no? Entonces, para lugares de menor a 4 grados centígrados, temperatura normal, eso en México no se da, pero bueno, se debe de tener al menos un tiempo de reposo de mayor a un mes, y con eso se inactivan los virus y los protozoos y podemos usarlo para cultivos comestibles que se deben procesar de todos modos. Si la temperatura es menor a 4 grados centígrados, sí hay que pasar más de 6 meses, ¿no? Con 6 meses pues ya algunos virus todavía están presentes y se pueden usar para cultivos comestibles. Para temperaturas de hasta o más o menos 20 grados centígrados, al menos se recomienda que se almacene un mes, lo ideal son 6 meses. ¿Y qué vamos a tener en la orina? Pues probablemente no tengamos ningún virus, protozoo o bacterias, y se podría usar para todo. Es decir, en temperaturas de 20 grados centígrados promedio anuales, con que tú dejes en reposo la orina 6 meses, la puedes usar como un fertilizante, mientras la diluyas con agua, para absolutamente cualquier cultivo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque es alto el contenido de nitrógeno, fósforo, potasio y otros microelementos que favorecen los cultivos vegetales. Entonces prácticamente estaríamos usando algo que sale de nuestro cuerpo ya higienizado como una posibilidad de abonar nuestros cultivos. Si se va a aplicar, siempre se recomienda que se haga cerca del suelo, usando una dilución de 10 a 1 al menos. Se puede hacer con la presión de bomba, como se ve en las imágenes, con un tanque contenedor que va aplicando la orina ya higienizada y disuelta a los cultivos directamente, lo más cerca de las raíces posible, para evitar la evaporación y la pérdida de nutrientes. Asimismo, hay que contabilizar el uso de ropa y de botas y de guantes, aspectos de protección para los operarios. ¿Qué pasa con las heces? Bueno, las heces igual necesitan un periodo o un proceso de post-tratamiento. El post-tratamiento o tratamiento secundario de las heces a su higienización puede ser a través de procesos como lombricompostaje, o bien puede ser simplemente dejando reposar las heces, cubriéndolas con tierra, y el proceso natural las higienizará. Aquí sí hay que considerar mucho, porque las heces son un elemento muy contaminante. De hecho, 1 miligramo de heces contiene miles y millones de virus y bacterias. Entonces es algo que realmente es muy preocupante de manejar y debemos de ponerle alta atención. En este caso, pues puedes encontrar organismos como Salmonella, Vibrio, Giardia, Ascaris, Rotavirus, hepatitis, etc. Entonces, como es un manejo seguro, siempre usando elementos de protección para el personal, se debe hacer el manejo de los contenedores y llevarlos al lugar de reposo secundario, muchas veces llamado poposteo. Las recomendaciones de manejo, pues que el área debe ser mantener la cámara limpia, protección personal, comportamiento higiénico, y el equipo que uses para manejar ese no debe
usarse para otras actividades y debe ser adecuadamente higienizado posteriormente. ¿Cuáles son los valores meta que nos recomienda la OMS para sistemas a gran escala como en escuelas o organismos públicos? Estos son, ¿no? Para heces tratadas los fecales para aguas grises o aguas grises en cultivos. Estos son los valores de huevos de parásitos y de organismos como la E. coli, que es una bacteria que está presente en todos los organismos de sangre caliente, en los tractos intestinales de todos los organismos de sangre caliente, incluido el ser humano. Siempre vamos a tener E. coli, la usamos como un indicador, pero si hay E. coli hay absolutamente todo lo demás que veíamos en la otra tabla. Entonces los valores son al menos 1000 organismos por cada gramo o mililitro, ¿no? Tratamiento de las heces. ¿Qué debemos de contemplar si lo hacemos por estos distintos tipos de tratamiento secundario, ¿no? Si usamos compostaje como tratamiento secundario, debemos de asegurar que la temperatura en toda la pila debe ser mayor a 50 grados durante una semana. Eso, como ustedes imaginarán, requiere mucho control del proceso y continuos monitoreos de temperatura y humedad. Si se usa incineración total, que en incineradores no es quemarla, es incinerarla, es arriba de varios miles de grados, se debe asegurar que menos del 10% del carbono quede en cenizas. Si se hace con tratamiento de altos contenidos de urea, es factible. Si lo reposamos simplemente como lo vieron en las fotos, a temperatura ambiente de 2 a 20 grados centígrados, debemos de asegurar que las heces pasen ahí al menos 1.5 a 2 años para que el proceso se dé y se inactiven todos los organismos. Si tuviéramos una temperatura mayor a los 20 grados, es decir, de 20 a 35 grados, zonas muy calientes, desérticas, digamos, entonces debemos de asegurar que el almacenamiento al menos sea de 1 año. Si usamos tratamiento alcalino, como decíamos, alto contenido de urea, cal y ese tipo de cosas, debemos asegurar que el pH sea mayor a 9 durante más de 6 meses. O sea, que no basta con echarle cal, sino que debemos de estar continuamente removiendo la materia y adicionando más cal para mantener el pH arriba de 9 durante 6 meses. Eso nos aseguraría que se inactivaran todos los organismos. Sin embargo, el adicionar cal u otra sal para hacer el tratamiento, digamos que le quita los valores agregados a las excretas, porque ya no puedes usarlas para tus cultivos. Es como echarle un abono lleno de sal a tus cultivos, los mataría. Pero ¿por qué estaría bueno utilizarlas? Porque las heces como tal son un ideal abono, o sea, tienen muchísimo fósforo, potasio, etcétera, ¿no? Y no solo se usan como abono, también se pueden usar como mejoradores de la estructura y aireación del suelo. Recomendaciones para aplicarlo, bueno, pues que se incorporen en zanjas de al menos 20 centímetros cerca de los cultivos y que se tapen con tierra. No usarlas en preferencia de cultivos de raíz o vegetales que se consuman crudos, es decir, no para hortalizas. Sin embargo, sí se pueden usar para árboles frutales, y cuidar un tiempo de reposo de por lo menos 1 mes entre la incorporación y la cosecha. Ejemplo de un sistema de saneamiento seco que desarrollamos con Cántaro Azul en el 2020, y lo pueden ver ustedes también instalado en el Parque El Encuentro, acorde a la parte del sistema, se vería así, ¿no? Como se ve el esquema en los renders conceptuales, veníamos así, y así es como se ve en la actualidad, y así es como está operando. Bueno, pues por mi parte sería todo para hablar de baños secos. En la siguiente clase, en el siguiente video, veremos filtros de aguas grises y sistemas de biogás, para luego pasarnos ya a la parte de saneamiento de arrastre. Muchas gracias por su tiempo. Feliz día.